Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener el honor de contar con nosotros a Víctor Corman. Víctor Corman es psicoanalista, autor de eh, muchos libros. Tiene la maravillosa colección Transmisión Psíquica Intergeneracional Inconsciente, los estudios psicoanalíticos de Víctor Corman, que son nada más y nada menos que 10 tomos, aparte de un texto interesantísimo, El espacio psicoanalítico. Y hoy vamos a hablar con él a partir de su texto Trincadis, Gaudianas psicoanalíticas, que es perfecto para poder conversar en torno al tema de psicoanálisis y arte. Víctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros este tema en cuanto a las relaciones entre psicoanálisis y arte. Bueno, déjame decirte en primer lugar que el honor es para mí poder participar en la cátedra, en el curso que tú estás dando en la universidad, y es un gusto enorme que a través de esto pueda tomar contacto, ¿no? Por un lado contigo y por otro lado con los alumnos, y hablar sobre un tema que me resulta tan cercano y tan entretenido como es poder articular el arte con algunas cuestiones psicoanalíticas, ¿no? Te agradezco, Víctor. Estamos en este caso de este texto precioso, Trencadis, donde tomas, entre tantos aspectos, temas que van desde Abraham y el retrato del collage, el inconsciente en la literatura de ficción, arte y psicoanálisis y los senderos literarios de la sublimación, que me encantaría en algún momento poder abordarlos todos, pero hoy nos vamos a centrar en arte y psicoanálisis. Víctor Corman había publicado esto en la revista 3 al cuarto, número 8 en Barcelona en el año 2000, y como buen psicoanalista, vuelve a reiterar aquella famosa aproximación de Freud en tanto el arte como vía de acceso a lo inconsciente, o aquella otra frase de Lacan de que en tanto que el arte desbroza, es la palabra exacta que usa, desbroza el camino al psicoanalista. Víctor hace una aproximación que para mí me parece muy acertada y muy humilde, porque Víctor Corman, como clínico, no pretende explicar el arte desde el psicoanálisis, sino fiel a su lectura de Freud, de Lacan, entre otros tantos. Él se pregunta qué del arte para entender la psique. De hecho, al inicio del texto se hace unas preguntas. ¿Qué impulsa la creación artística? ¿Cómo es la gestación y parto de una obra de arte? ¿Cuáles son las características de la mente creativa? ¿De qué manera surge aquello que llamamos placer estético? ¿Qué resortes se activan en quien toma contacto con una producción artística? ¿De dónde proviene la energía necesaria para la consecución de los logros artísticos? Cuando yo leo esto, Víctor, me emociona porque he escuchado muchos psicoanalistas repetir sencillamente la frase el arte desbroza el camino al psicoanálisis y se termina convirtiendo en una cantaleta sin ir más allá. Mm. Y tú vas, tú te preguntas, tú no pretendes explicar el arte. De hecho, como artista, y aquí hablo yo como artista, no el yo psicoanalista, yo creo que el arte no debe ser explicado, por lo menos del artista hacia el artista. El psicoanalista sí toma otra aproximación, pero en esa necesidad de expresión, de relación con el vacío, entre menos se aproxime el arte en el proceso creativo, la explicación, mucho mejor. ¿Qué me puedes contar de estas preguntas que te haces y de esta primera aproximación que hemos tenido? Mira, por un lado,
Me alegra que hayas podido captar exactamente mi aproximación a las cuestiones artísticas. No es para explicar el arte, para trabajar sobre el arte, sino es porque, digamos, yo me acerco como psicoanalista, pero no para entender el arte, sino para ver qué es lo que el arte me puede ofrecer a mí como terapeuta, como psicoterapeuta, como psicoanalista, y de cómo me habla de los aspectos inconscientes de la creatividad. Y como recordarás, probablemente en alguno de los textos que has señalado, pero también en este de arte y psicoanálisis, y digo que la creación no es patrimonio exclusivo de los artistas o de los literatos, sino que también el ser humano común y corriente puede llegar a desarrollar actos creativos. Yo diferencio entre actos creativos y todo el proceso de que sería el momento en que el primer paso también para los artistas, por lo menos los que me enseñaron, algunos pacientes que he tratado, pero después en el arte viene todo un proceso de elaboración posterior a esa iluminación inicial, primera, pero que eso puede ser útil para la clínica, sobre todo para no seguir tropezando con las mismas piedras. Tenemos que ser creativos en el psicoanálisis con cada uno de los pacientes, y cada uno de los pacientes tiene que encontrar de manera creativa con nuestra ayuda de alguna manera, y no me ruborizo utilizar el término ayuda, para poder encontrar algún camino de salida frente a las contradicciones y oscuridades que le plantea la vida cotidiana, la angustia, el dolor, el sufrimiento psíquico. Entonces, yo veo en esa producción artística la entrada en juego de algunos mecanismos que pueden serme útiles para poderlos instrumentar después en la clínica. Y de hecho lo tomas acá en este artículo cuando vas a hablar justamente de el tema de la creación. Por un lado dices, todos podemos ser artistas y lo que diferencia a un artista de un analista, perdón, sí, de un analista es el tema del abordaje desde la manera de abordar el conflicto psíquico. Y por la otra parte, cuando dices con el público general, dices, todos podemos ser creadores, lo que se diferencia en el artista es el conocimiento en torno al manejo de técnicas, que es lo que lo va a hacer diferente, ¿no? Sí Claro. me llama también la atención lo que tú acabas de mencionar, porque hay que recordar, y esto es importante, que Freud trabajó con la poeta Hilda Doolittle, que tenía una fuerte inhibición para poder escribir, y él, en los encuentros que tenían, él permitía que Hilda Doolittle trabajara con los objetos de su colección, que eran estatuillas. Freud era fanático de la arqueología, y ella tomaba las piezas, las tocaba, las acariciaba e iba, mientras tanto, asociando con estas. Y ahí es donde Freud fue trabajando con ella a partir de objetos con los que les permitía poder vincularse, poder relacionarse. Tú, en la primera aproximación con la que elaboras, planteas, Víctor, el tema del conflicto psíquico. Para ti, parte del conflicto psíquico. Eh, por un lado, ¿cómo pudieras definir justamente el conflicto psíquico? ¿Cómo pudieras entenderlo? Porque aquí hay una doble lectura. A ver, quizá quiero partir de una posición bastante más, de, a ver, más humilde, diría, ¿no? Todos podemos tener actos creativos, ser
artista se requiere muchas más cosas, ¿no? Para poder ser artista. Y entonces, mira, para mí una obra de arte muestra de alguna manera siempre algún conflicto. El artista se proyecta en la obra, el artista transfiere sobre la obra, el artista da una versión de las cosas cotidianas muy diferente, su manera de atraernos es una especie de imán. Y el conflicto psíquico, mira, la vida psíquica es conflictiva, diría para entendernos. Y el conflicto psíquico sí nos abarca a todos, seamos artistas, seamos zapateros, seamos cocineros, seamos psicoanalistas, seamos lo que seamos, el solo hecho de vivir es conflictivo. Yo creo que no hay nadie que sea ajeno al conflicto psíquico. Y el conflicto psíquico son fuerzas de sentido distinto, contradictorias, muchas veces opuestas, muchas veces, que genera trabas, que genera inhibiciones, genera síntomas, o para seguir parafraseando a Freud, inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Que, mira, yo soy de los que piensan que antes de venir a nuestra consulta han intentado resolverlo por su cuenta. Y Podríamos cuando decir, han intentado... ajá, perdón, sí, te iba a decir que con lo que tú estás señalando, un conflicto psíquico es aquel que genera malestar, que genera angustia. Ajá, sí, Y estás diciendo entonces que el artista o el sujeto artístico, que podemos llamarlo así, a través del arte hace con el malestar, hace ajá, con su angustia. exactamente. No solamente con eso, pero le da una forma, valga la redundancia, artística a los conflictos y le da una salida a través de la pintura, a través de la literatura, a través de la danza, a través de toda una cantidad de cosas, logra con su actividad calmar un malestar, pero la cosa tampoco es tan sencilla, porque el artista tiene que aproximarse también a ciertos abismos, a ciertos dolores, a ciertas situaciones eh, que no son fáciles de resolver y que de alguna manera lo deja planteado. Le da una versión distinta, se me ocurre decir, a ese conflicto psíquico, y logra una salida elegante, una salida que impacta sobre los demás. Por lo menos yo cuando me acerco a una librería, hay una ilusión como telón de fondo, ¿no? De encontrar algo que me ayude a sentir mejor, que me ayude a sentir bien, que me ayude a descubrir los lugares más recónditos de la vida, ¿no? Que uno muchas veces no llega, y a través de los personajes literarios, por ejemplo, uno puede identificarse con ellos. Y no digo que sea una terapia, la terapia requiere un proceso de elaboración psíquica diferente que el camino que sigue el artista para lograr la expresión de los conflictos. Ok, entonces pudiéramos decir que a través de la creación, el sujeto puede hacer con su síntoma, que el artista, o sea, que quien no logra crear, quien no logra ir por el camino del arte, hace síntoma. ¿Es lo que me estás queriendo decir? Mira, síntomas, insisto, hacemos todos en todo momento, y lo que concibo es algo así como que en todo psicoanálisis tiene que haber algo creativo para que a cada sujeto singular
encuentre, para que cada sujeto singular encuentre un modo también singular de salir de su conflicto. Y ese modo Claro, singular es creativo. claro, a través de cosas que, digamos, creativas, pero no en el sentido de producir objetos artísticos, ¿no? Sino de poderse, no es solamente tener conciencia de que se está repitiendo algo, de que estamos chocando con la misma piedra, de que lo que está ahí me está produciendo angustia, sino que tiene que haber algo creativo para desprenderse del síntoma. No es solamente hacerse consciente de la existencia del mismo, y para eso hace falta también inventiva. Hace falta colocarse en una posición distinta a la que el paciente... Mira, yo no lo llamo paciente siquiera, lo llamo el consultante, ¿no? Por cosas que quizás en algún otro momento veremos. Pero para utilizar un término sencillo que nos entendamos con aquellos que nos vienen a ver, tienen que escuchar algo distinto, tienen que recibir algo distinto de parte nuestra que aquello que recibieron y los condujo al malestar. Sí. Bien, fíjate, yo quiero rescatar algunas cosas y con esto me voy a adelantar a otro punto, los que tú tratas en tu trabajo. Cuando alguien puede estar escuchándonos y decir, bueno, entonces el que hace arte no sufre, no tiene síntomas, cuando es todo lo contrario. No, Justamente es una manera de hacer con el malestar, pero de una forma creativa ah, y no siempre se logra. no siempre se logra, no siempre se logra. Efectivamente, yo creo que en el texto digo, ¿no? Eh, eh, lo que se logra a veces, muchas veces logramos ayudar, muchas veces logramos ayudar al propio artista, porque el propio artista también es alguien. Ojalá que la vía artística sea la vía de resolución de los síntomas. Ojalá. Digo ojalá, pero le podría servir a un determinado núcleo, a un determinado sector de las personas que consultan. Pero la mayor parte de las personas que consultan no son artistas, tienen una vida, vamos a decir, singular, pero a la vez corriente. Entonces necesitan nosotros, él y yo y él necesitamos algo creativo para que pueda cambiar. Algo creativo, por ejemplo, es poder tener una interpretación por parte del analista que surja de un lugar diferente al que el paciente nos ha colocado a través de sus transferencias inconscientes, ¿no? Entonces, poder responder desde un lugar distinto, que tenga respuestas o ideas o puntos de partida diferentes a las que le fueron ofreciendo, y que es el arsenal al que él recurre habitualmente. Y a veces, bueno, con esas nuevas aportaciones puede lograr las transformaciones subjetivas que él desea, quisiera. Sí, yo te quiero pedir unos minutos porque como esta conversación tiene fines docentes, es importante que aclaremos un concepto. Víctor Corman, conversando con nosotros, nos está dando justamente la perspectiva del psicoanalista y cómo se nutre del arte, del proceso creativo para generar una visión del quehacer del psicoanalista. Freud, en sus primeros trabajos, hacia los años, sí, los primeros trabajos, va a introducir el concepto de sublimación. Ajá, Y ajá, el concepto de sublimación como destino de la pulsión, que vendría siendo un proceso
con el cual aquello que no es aceptado, vamos a decir socialmente, o aquello que no es tolerado por el sujeto, lo va a elevar a una dignidad frente a la cual esto puede ser aceptado. Eh, Algo muy sencillo, el chico que le gusta jugar con sus heces, ¿verdad? Y termina siendo ceramista, por decir eso. Le dicen, eso no se toca, tus desechos no se tocan, no debes hacer eso, pero el niño a lo largo de la vida va a encontrar un placer que no va a abandonar, sin embargo, lo va a elevar, va a conseguir una vida de resolución y va a encontrar de repente en el juego con barro una manera de sublimar esa relación y termina siendo un gran ceramista, o el chico que tiene un disfrute tremendo mordiendo, ¿verdad? Y todo el tema de la voracidad y termina siendo un extraordinario dentista. No va a morder a nadie, pero va a poder trabajar con esto, ¿no? Sin embargo, Víctor Corman no solamente está trabajando el tema de la sublimación, que es el tema que por autonomacia, termina convirtiéndose en la explicación, y ya yo creo que el arte contemporáneo plantea que esto no es suficiente, como el arte como una sublimación de los conflictos psíquicos. Víctor Corman va a trabajar en el punto 8 lo que él va a llamar despeñaderos, lo que en el psicoanálisis de orientación lacaniana se llama el goce. Desde Freud, el más allá del principio del placer. ¿Qué significa esto? Cuando, bueno, voy a leerlo desde como Corman lo plantea, pero no todo es placer en estos procesos creativos, hay también dolor. Podría utilizar nuevamente la metáfora del nacimiento. Se trata de un verdadero parto de la obra en el que hay sangre, sudor y lágrimas. El padecimiento que este vértigo ocasiona no es escaso. Tras hacer perder a los objetos las formas y las dimensiones habituales, priman la sensación de caos, también de asombro y espanto ante la nueva realidad surgida después de haber desmembrado, retorcido y trastocado los materiales, exilándolos de su familiaridad y de los lugares habituales. La angustia es en esos instantes la regla. Maravillosa esta definición, Víctor. Por un lado te acercas a Kierkegaard, la angustia como motor de la creatividad. Y por el otro lado es la manera de hacer no sin dolor y Ajá, el ajá. goce. Claro, claro. Hay un componente de goce. Goce, y doy por sentado que habrás explicado en las clases a los alumnos, la diferencia del goce como concepto lacaniano y el goce como habitualmente se utiliza en el lenguaje corriente. El goce no es placentero, el goce lacaniano, el goce como concepto es la compulsión a la repetición y ahí hay una especie de tirantez en el goce y hay algo que nos lleva a repetirlo. Entonces ahí está el goce en el sentido lacaniano y también está el goce como sinónimo, digamos, de satisfacción, de placer, de gusto, de algo agradable, ¿no? Como se lo utiliza corrientemente. Eh, Mira, y de paso hay algo que me parece fundamental en lo que tú has dicho antes de leer este párrafo, porque sí, porque intento decir que no todo es viva la pepa, viva la vida, viva en la creación artística, hay mucho sufrimiento, mucho padecer, hay una sensación de que las exigencias son muy grandes muchas veces y nunca se alcanza o los artistas tienen la sensación de que no alcanzan ese nivel de perfección, ¿no? Entonces tienen que volver a insistir y retocar y volver al pincel o volver a lo que sea, ¿no? Que sea propio del arte que ejercen.
pero no quiero dejar de lado, aunque más no sea subrayarlo, porque me parece que sería meternos en muchos aspectos, el concepto de sublimación, clave en todo esto, el concepto de sublimación clave y creo que conociendo a tus alumnos tal vez podrías parafrasearme esta idea que aparece, creo recordar, en los caminos sublimatorios de la literatura, otro de los textos que aparece en Trencadís o Trencadis, como quieras llamarlo, eh, que es el hecho de que la la sublimación elude la represión, es un destino de la pulsión, es una transformación de la pulsión. Entonces, es una cosa creativa, pero que no se forma a partir del retorno de lo reprimido y de los síntomas, sino que la pulsión cambia de meta, cambia de objeto, sigue siendo de raíz sexual, pero que abandona el cuerpo a cuerpo, por así decirlo, lo carnal de la sexualidad, pero tiene la energía, acordémonos de las 4 características que Freud señalaba, acerca de la pulsión, la fuente, la meta, la carga, y digamos que cambia de objeto y de ahí esto daría para mucha conversación, pero que es justamente uno de los mecanismos, un concepto antiguo que viene de latín, de los griegos también, y Kant le dio una vuelta cuando habla de lo bello y lo sublime, ¿no? A ese concepto. Y el concepto y la palabra sublimación, que existía desde mucho antes de Freud, adquirió la categoría de concepto psicoanalítico cuando Freud lo convierte en algo propio del psicoanálisis. Él hace una importación de lo que los alquimistas decían que era la transformación de un sólido en vapor y los vapores suben y en una especie de espiritualización de la pulsión, por decirlo de alguna manera entendedora, ¿no? No sé si habéis trabajado en... Sí, sí. De hecho, ahorita acabo de dictar un curso en tanto alquimia, el concepto de alquimia, y justamente tiene que ver con esto que primero tocábamos. Cuando se habla de conflicto psíquico, desde el punto de vista de la alquimia, se trabaja, o desde el punto de vista de la psicología profunda de Jung, como el trabajo de la unión de los opuestos, del conflicto entre los opuestos. Cuando a través de la alquimia se logra lo que los alquimistas llaman el atanor, el horno, el cual metían la materia prima y lo que salía, la sublimatio, lo que salía era siempre un resto. Era un resto, aquello que quedaba, el resto que quedaba para poder decantar la obra. Y la obra es justamente la unión de los opuestos, o como los alquimistas lo llamaban, el matrimonio místico. Y recordar que todo esto eran metáforas para poder hablar, de acuerdo a lo que hace Jung, del trabajo de integración de opuestos psíquicos. Pero volvamos a Freud y volvamos un momento a lo que tú planteas en Lacan. Tú sabes, Víctor, a mí me gusta mucho retomar la propuesta de 1914, porque no es que el artista se sienta y ya, lo que produce es la obra. Por el contrario, es una cuestión de recordar, repetir y elaborar. Ajá. Es un trabajo de hacer y hacer, hacer, y tú lo marcas muy bien en tu trabajo. Uno va haciendo, uno va elaborando, y por lo general uno no está contento con lo que está allí, y siempre hay un monto, siempre hay un resto que no se satisface. Ese resto que no se satisface, que genera dolor,
que genera angustia, que va a lo no elaborado, para que nos puedan entender, es el goce. Es aquello que se intenta satisfacer y no se logra satisfacer nunca en el proceso de creación psíquica. Por eso se dice que una obra nunca está acabada. ¿Correcto, Víctor? Mira, para el artista, para el escritor, la obra nunca está acabada, salvo, es decir, hay un pseudo acabamiento, que es cuando dice, bueno, ya está, ¿no? Ya está terminada, la doy por terminada. Pero eso muchas veces es por hartazgo, muchas veces es por el cansancio de querer seguir, y bueno, cuando se la da por terminada, cuando se decide entregar, ya no es un borrador de una novela o de un estudio a la imprenta y el libro sale. Bueno, el libro sale es como una hija única, un hijo único del artista, del escritor, del pintor, pero yo creo que la obra se acaba cuando el destinatario la recibe y hace su propia interpretación de la elaboración, del recuerdo, repetición y elaboración intensiva, prolongada que el artista hace con los contrarios, con los procesos contradictorios, con las visiones comunes de las cosas, creando un nuevo universo, una nueva manera de verla. No sé, me acuerdo ahora Chagall diciendo que cuando él corta la cabeza a una res y la da vueltas, ¿no? Y le pone la cabeza para el otro lado, dice, si no, no es que estoy haciendo literatura, ¿no? Sino que quiero aproximarme a la cuarta dimensión, ¿no? Eso es una frase que me quedó de alguna lectura. Y bien, es ahí donde después, supongamos un libro, ¿no? Viene la interpretación que el propio lector hace de lo que el escritor ha escrito. O sea, ahí Pero esa es otra lectura, Víctor, porque claro, es esa otra lectura. es la obra del espectador, no es la obra del artista. Eso es la obra absoluta del espectador. Pero estamos hablando del proceso de completamiento de la obra. Yo diría, es algo que cierra un ciclo, pero es un trabajo del lector que quiera o no quiera lo acaba haciendo porque lee con toda su historia subjetiva a cuesta. Cuando uno lee un libro, eh, le ponemos cosas al libro, le ponemos cosas a los personajes de la novela, le vamos agregando elementos, a veces nos proyectamos, a veces no queremos enterarnos de lo que nos dice porque nos toca o porque nos hiere, o a veces sí porque nos agrada. O sea que, mira, por una definición muy particular de transferencia, que es que yo he generado en algún momento, donde digo que la transferencia es la puesta en juego relacional de una determinada organización psíquica. Yo me acerco a un libro, a una pintura, a una exposición, y lo veo con mis ojos y no es lo mismo que está viendo una persona desconocida que está al lado mío. Yo supongo, pero supongo en función de mi oficio, de mi oficio de analista, que me hace hablar de la singularidad de cada uno y del completamiento de la obra en ese último momento cuando la veo en la pared de un museo. Acabas de decir la palabra mágica, completamiento. Tú la Claro, completas en función de tu yo deseo. la cumplí.
en sí, función de tu sí, deseo. Y sí, claro. ahí es donde entra lo interesante, porque una cosa es, a mí me da mucha risa, Víctor, cuando uno va, por ejemplo, a una galería, a un museo, y la gente te dice, alguien que te acompaña te puede decir, ¿y qué quiso decir el artista con esto? Es terrible que por eso uno dice, el arte no debe ser explicado. Uno tiene que decir, ¿qué te dice a ti? ¿Qué puedes decir tú Ajá, de esto? a mí me dice A tal mí me cosa. dice, pero ¿a ti qué? ¿A ti qué? Sabes que este sábado pasó algo que fuimos al cine a ver Drácula, la nueva versión de Drácula, que a mí me pareció un horror y había Ajá, gente del grupo que fuimos que les encantó. Y decía, ¿cómo esto puede parecerle bueno cuando a mí no me gustó nada? Yo soy fanático de las películas de Drácula. Y yo ajá. explico por qué, porque bueno, nada, voy al Drácula romántico, del romanticismo. Y otros decían, no, porque el terror es un ser asqueroso, que es como alguien. Y entonces tú ves las distintas interpretaciones que cada quien desde su subjetividad, desde lo que esperan, Por quiere ver. supuesto. Ahí es un test proyectivo. Mira, yo me acuerdo decirle a los colegas de un máster de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, pero hagan la prueba, vayan 4 o 5 de los que estáis aquí, vayan a ver la misma película, vayan al Exacto. mismo cine, a la misma función, y después comenten lo que cada uno vio y verán que cada uno ha visto su propia película. Y no puede ser de otra manera. No puede. Ahora, claro, esto para el sentido común, que quiere que la objetividad existe, que piensa que cuando está el sujeto, cuando está el ser humano en juego, todo es una recreación subjetiva. Yo recreo subjetivamente para no ir muy lejos. Excelente exposición la de Jesús Soto. Pequeña, corta, en el TVO, creo. Bueno, mira, cada uno, yo fui acompañado, cada uno fue agregando cosas distintas y eso es lo interesante, poder compartir después de ver una obra de arte, ¿qué te impresionó más? ¿Qué te llegó? No digo las cosas, digamos, tan extremas porque tampoco aportan demasiado en el sentido, me pareció fantástica o me pareció un bodrio, como se dice en la Argentina, o algo que no me gustó, sino que bueno, cuando se agregan matices, se agregan cosas, y ves, ¿no? Digamos, ese completamiento ocurre cuando el destinatario de la obra se encuentra con eso. Por eso vuelvo al principio. A mí me interesa todo esto. Mira, estoy hablando de mirar un cuadro y transfiriendo, haciendo transferencias que si lo hago con el analista es una transferencia analítica, pero yo hago transferencias, el sujeto humano es un ser transferente, esté donde esté, con quien esté y hágalo. No sé si Vamos a traducirlo. El sujeto tradúcelo, es tradúcelo. alguien que coloca su subjetividad, sus fantasías inconscientes en el otro, que puede ser o una obra de arte en la cual está desplazando o transfiriéndolas y viéndolas como si fuera una pantalla, o en la figura del analista donde puede ver las figuras relevantes de su historia psíquica, o, como diría Lacan, donde está colocando, donde le está suponiendo que este analista tiene un saber que puede dar cuenta de lo que él quiere, de lo que a él le sucede. ¿Correcto? Sí, 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 mira, me evocó una cosa que la incluyo porque es breve. Eh, Coloca su subjetividad
proyecta su subjetividad, tú dijiste, en el otro, y yo agregaría que tú lo has explicitado, ¿no? En una obra de arte, en una pintura, en, cuando salimos a cualquier sitio y algo nos impacta, hacemos una lectura de todo eso. Digo, él coloca su subjetividad en el otro y lo otro. Y voy a dar un salto, que es otro de los temas que a mí siempre me han interesado. Mira, esto que acabamos de decir, en su sencillez, me lleva a sostener una hipótesis respecto de las adicciones, ¿no? De las drogadicciones, en las que digo que la droga de una drogadicción, ¿sí?, es un objeto mixto, psicoquímico. Esto me valió muchas discusiones y muchos enfrentamientos, pero quiero decir que la droga que consume un adicto, sí, aunque salga del mismo paquetito, lo estoy diciendo no para irme del tema, sino para reforzar la idea del completamiento de la obra de arte por parte del espectador o del lector, ¿no? Porque no podemos hacerlo si no es desde nuestra subjetividad. Y aquel que consume hace exactamente lo mismo sobre el objeto droga. Entonces, no se puede generalizar y calificar a los pacientes o generar grupos, este es cocainómano, este es heroinómano. No sirve eso en la práctica clínica. Me fui un poquito, volvamos. Sí, yo quería, para poder volver, Víctor, que quiero aclarar algo para quienes nos están escuchando. Víctor y yo hemos estado haciendo una suerte de ejercicio teórico y cuando Víctor me pregunta en torno a la transferencia y yo lo aclaro y digo, se transfiere sobre el objeto artístico y Víctor aclara sobre el otro o lo otro, el concepto de transferencia es específicamente psicoanalítico y se refiere específicamente al dispositivo psicoanalítico, es analizante, analista. Por eso yo hice el paralelo cuando digo se desplaza sobre la obra de arte. ¿Okay? Desplazamos nuestra fantasía, nuestro deseo en el objeto artístico, como una manera de hacer un paralelismo entre lo que puede sucedernos como espectadores frente a la obra de arte y lo que puede suceder a alguien en la situación analítica en la figura del analista. Por otra parte, Víctor, y aquí sí te voy a pedir nuevamente que me des unos minuticos didácticos, porque constantemente lo has venido mencionando, pero vale la pena hacer una pequeña aclaración. Víctor Corman constantemente nos ha estado haciendo una alusión a el vacío, a la completación en su intervención hoy con nosotros. Y justamente en el apartado 2 de Arte y Psicoanálisis, él tiene un apartado que se llama Confluencias. Cuando Víctor habla de el vacío, aquí hay un punto que quiero aprovechar para comentar, porque es fundamental a la hora de poder hablar de psicoanálisis y arte. No psicoanálisis del arte. El arte no se psicoanaliza porque es darle sentido. Psicoanálisis y arte, que es diferente. Cuando Freud empieza a tomar en sus distintos textos, por ejemplo, la ensoñación, el artista y la ensoñación, personajes psicopáticos en el teatro, la interpretación de los sueños, especialmente en todo este primer periodo de la primera tópica, Freud va a hablar que el psicoanalista hace como el artista. ¿En qué sentido? En que va a tomar la vía de levare o la vía di pore, en tanto concepción de las técnicas de artes visuales, y lo va a utilizar para construir y desarrollar el modelo de trabajo psicoanalítico con el analizante. ¿Y a qué se refería Freud con la vía de levare? Es decir, es como en la escultura.
se saca lo que está de más para dejar que vaya surgiendo la obra de arte. El psicoanalista lo que hace es, va haciendo en esta primera tópica, en esta primera parte del desarrollo de la teoría freudiana, va haciendo consciente lo inconsciente, levantando lo que está reprimido para permitir que aquello que se aloja en lo inconsciente pueda surgir y el sujeto sepa hacer con esto. Y la vía dipore, que sería cuando el artista comienza a agregar pintura, por ejemplo, una escultura, entonces la cubre con una pátina, por ejemplo, tiene que ver con, en el caso del psicoanálisis, cuando ya yo me doy cuenta de algo y empiezo entonces a elaborar en torno a eso. Yo me doy cuenta que tenía tal conflicto psíquico, entonces ahorita comienzo en mi situación de análisis a elaborar. Lacan va a dar Lacan, importante psicoanalista, que va a hacer una vuelta a los conceptos freudianos, va a hablar en uno de sus seminarios de lo que él llamaba la creación ex nihilo, en cuanto al vacío como estructurante. Y me voy a permitir, para poder preguntarle a Víctor en torno a esto, hacer una primera referencia para que ustedes lo entiendan, como a mí me gusta presentárselos. Ustedes han visto la piedra de la amatista. Si ustedes ven la piedra de la amatista, yo se las entrego, es una roca que parecía una papa, ¿verdad? Y ustedes pueden decirme qué roca tan fea, llena de tierra, ¿qué es eso? Pero cuando nosotros la abrimos, encontramos que adentro es vacía. Y en ese vacío, poco a poco, a partir de estratos que van saliendo, decantaciones minerales que van ocurriendo, se van empezando a formar poco a poco cristales que empiezan a bordear el vacío. Cuando nosotros enfrentamos aquello que no tiene nombre, Pierre Blagnier decía, la angustia es todo aquello que no tiene nombre. Cuando nosotros empezamos a darle significantes, a nombrar aquello que no tiene nombre, poco a poco la angustia va cediendo y se va convirtiendo en ansiedad. Cuando ese vacío empiezan a salir de esos cristales, poco a poco se va convirtiendo en una obra de arte, en algo hermoso como puede serlo una amatista. Entonces, con esto es con lo que quiero, Víctor, y ya para ir finalizando este encuentro contigo, me pareció importantísimo la manera como tú trabajas el tema de confluencias, cómo tú hablas del vacío como estructurante, aquello que a lo cual Lacan se refería como la creación ex nihilo, donde se parte, digamos que el punto de partida tiene que ver justamente con eso, con la creación desde la nada, y que Freud termina diciendo cuando habló del ombligo del sueño, se llega a un punto donde ya no se puede decir más nada. Y justamente el artista parte de la nada, de la hoja vacía, del lienzo en blanco, de nada para empezar a estructurar una realidad psíquica. Víctor Corman, por favor, ¿qué nos cuentas? Bueno, mira, sé que estamos un poco sobre la hora. La cuestión de ese vacío, bueno, el ejemplo que trajiste es formidable, ¿no? Cuando abriendo la matista empiezan a aparecer esos cristales, empiezan a aparecer. Fíjate que en la parte más avanzada del texto hablo de algo, porque, ¿sabes qué? Siempre me he preguntado, ese vacío al que todos nombramos que existe, ¿de qué está lleno? Y por eso se me ocurrió, hablo de un vacío magnético. Eso que tú dices, ahí van apareciendo los cristalitos, van surgiendo, van apareciendo a la vista, se mueven, brillan, en fin, se busca un lugar uno a otro, se codean, ¿no? Para hacerse un espacio. Entonces comienza a llenarse con algo nuevo.
digamos que si lo tengo que decir más en términos psicoanalíticos, hay que sacar las representaciones convencionales y para crear representaciones novedosas de eso convencional, pero en el interín hay un vacío, un silencio, un algo donde de repente empiezan a irrumpir ideas, empiezan a irrumpir pequeñas frases. Yo lo más cercano que puedo sentir esto es con la escritura. Me gusta escribir, pero no literatura, ¿no? Me gusta, Ya nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos libros tienes, Víctor? eh, bueno, superan la quincena. Ok, Superan la disculpa, quincena. continúa, por favor. Pero bueno, todo esto es un trabajo de amasado, y entonces vamos también llenando, pero es un vacío magnético, no se ve, no se ve, y las cosas tienen un cierto magnetismo cuando lees, cuando ves un cuadro, te sientes atrapado. ¿Por qué te quedas mirándolo? Mira, no hace falta ir solamente al artista. Comento una experiencia la primera vez que fui al Perito Moreno, a la Patagonia Argentina, y ver esos enormes, enormes glaciares. Me quedé enchufado allí, ¿no? Viendo cosas que, qué sé yo, hasta me daban una cierta vergüenza comentarlas porque las veía yo, ¿no? Pero vergüenza en el sentido de, por ejemplo, la sensación de hormiguita, de pequeña cosa frente a toda esa inmensidad. Y bueno, y lo tomo ahora asociativamente, me vino a la cabeza porque algo de esto nos pasa a los espectadores, a los lectores de obras artísticas. No todo nos impresiona igual, no con todo entramos en las mismas conexiones y sabemos que hay un reprocesamiento por parte del artista de un vacío momentáneo que vuelve a llenarse y de la nada surge algo, de la pantalla de ordenador vacío, de la tela blanca, como has dicho tú, bueno, van apareciendo pinceladas porque ya hay un bosquejo en la mente, en fin, también me voy entusiasmando con estas cosas No, porque no, fíjate que yo con lo que estás diciendo no puedo dejar de leer un párrafo que tú escribes en El inconsciente en la literatura de ficción. Y Víctor Corman escribe, en un texto literario como en cualquier otro tipo de discurso, siempre se escribe o dice algo más o menos de lo que conscientemente se quiere escribir o expresar. Este es un fenómeno insoslayable, ineludible. Está determinado por la presencia de lo inconsciente en la subjetividad y además por el carácter simbólico del lenguaje. Dicho en otros términos, son efectos inherentes al uso de la lengua. Sostengo, y esto es lo que me gusta de Víctor Corman, él propone. Él dice, se dice esto y yo propongo. Entonces, que en la producción literaria y artística en general, siempre habrá manifestaciones de lo inconsciente del autor. Una aseveración un tanto rotunda que contrasta con nuestra incapacidad o imposibilidad ya enunciada para establecer en un texto determinado dónde y cómo aparece lo inconsciente y de qué experiencias personales son tributarias. Quizás ustedes puedan decirme, bueno, Víctor no dice nada original, ya Freud decía esto. Sin embargo, en lo que es lo importante, no es que Víctor esté planteando algo original. Lo interesante, y aquí es donde él aparece su sujeto psicoanalista, es el cuestionamiento constante que el objeto de estudio genera en él y tener la honestidad de plasmarlo para interrogarse y cuando nosotros lo leemos, interrogarnos y no repetirlo porque sí. Entonces, Víctor, para ir cerrando, ¿qué hace con eso
inevitable donde la presencia de lo inconsciente en la producción literaria te cuestiona? Seguir trabajando, seguir procesando, seguir leyendo a los maestros, seguir leyendo. Y digo, para mí volver a Freud es una inmersión heraclitiana, la llamo así, ¿no? O sea, que como que... Y siempre descubro algo nuevo. Me pasó lo mismo con Lacan, lo he estudiado en profundidad. Me ha pasado con muchos otros analistas. Creo que no tenemos que quedarnos solo en los grandes maestros, sino estar a la altura de lo que ellos hicieron. No sé si Freud, Klein, Lacan, que es con quienes Lacan, Piero Lanier, Leclerc, Winnicott. Green, Winnicott, ¿cómo no nombrarlo a Winnicott? Y podría agregar 6 o 7 nombres más a todo esto, pero con la idea, ¿sabes qué? Mira, si Freud lo dijo, yo ya me había olvidado que Freud lo había dicho, lo había reprimido. Lo que tenemos que hacer es O lo justamente, hiciste parte de ti. claro, que vuelva como si fuera algo mío que sale. Pero bueno, todo eso no surge de la noche a la mañana. Son décadas de lectura, De decantación, de de decantación, un saber. de metabolización, en fin. Pero bueno, mira, Bueno, creo que está bien dejar aquí y yo claro. quiero agradecerte enormemente la ocasión que me has dado de ir refrescando en esta hora que mantuvimos el diálogo, un conjunto de cosas que en su momento había escrito, que ahora están en un segundo plano, porque, bueno, Yo quiero agradecerte porque no podía dejar pasar esta oportunidad de que estés en Venezuela, de que te conozcamos y de agradecerte además por Trencadís, Gaudianas Psicoanalíticas, tus reflexiones en tanto el psicoanálisis y el arte. Víctor Corman, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este tiempo con nosotros. gracias a ti y a un saludo a todos los alumnos sus colegas que en su momento verán esta grabación. ¿Mm? Vale, gracias. Un abrazo, Johnny. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.